Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a aprender a calcular el WACC para una empresa nueva que se ubica en Latinoamérica y que tiene el mercado en los Estados Unidos. En todo proyecto que se inicia, lo normal es tener datos relevantes como dónde voy a desarrollar mi producción, dónde está mi mercado, en qué voy a utilizar el dinero, cuánto dinero voy a tener que meterle al proyecto, cuánto puedo colocarle como capital propio, es decir, el dinero de mis ahorros, o si tengo varios socios, el dinero que los socios vamos a aportar como capital propio al proyecto, o si vamos a tener financiación externa o de acreedores, quiénes son esos acreedores. En este caso son dos bancos que nos van a financiar 60 millones de pesos. Por supuesto, todas las condiciones en las cuales voy a recibir estos créditos y el impuesto sobre la renta que voy a tener que pagar en el país en el cual voy a ubicar mi planta de producción. Digamos que eso es información que tenemos clara por lo regular cuando iniciamos un proyecto. Pero en ninguna parte me aparece especificada la información para calcular mi CAPM y poder determinar el costo de oportunidad de invertir mi dinero en este proyecto que estoy evaluando y no en otro que tenga un riesgo equivalente. Para dicho CAPM, lo primero que debo definir es si debo calcularlo con datos del lugar en el que ubicaré la empresa, que en este caso sería, por ejemplo, Colombia, o con datos del lugar en el que se ubica mi mercado, que sería Estados Unidos. Para Damodaran la decisión es muy simple, y es que los flujos de caja libre se recibirán de los Estados Unidos, y por tanto el riesgo que tenemos sobre nuestro capital es el riesgo de los Estados Unidos, y por ende el CAPM debe ser calculado con datos del mercado estadounidense. Como ya sabemos que el costo de oportunidad del capital lo vamos a calcular con datos de Estados Unidos, ahora vamos a buscar esa información en la página de Damodaran y en la página de Yahoo Finance para poder completar estos datos. Para descargar la beta que necesitamos, vamos a ir al buscador de Google y le vamos a escribir Damodaran Online. Y miren que aquí la segunda opción dice Damodaran Online, la página del profesor Aswad Damodaran. Vamos a ir a la opción Data y en Data seleccionamos Current Data. Es irrelevante a cualquiera de las opciones que tomemos porque en todas nos llegaba a esta misma tabla. Vamos por aquí a estimación de tasas de descuento y tenemos por aquí betas apalancadas y desapalancadas por industria, levered and unlevered betas. Por supuesto, como ya habíamos dicho, que el mercado es el que me define de dónde voy a tomar los datos. Voy a tomar Estados Unidos. Si mi mercado estuviese en Colombia o en algún país de Latinoamérica, nos iríamos por mercados emergentes. En este caso mi mercado está en Estados Unidos, así que vamos por USA. Y automáticamente se me descarga este Excel. Entonces, en este Excel, ¿qué debo buscar? Debo buscar por un lado el sector en el que me encuentro, en el que voy a entrar aquí, por ejemplo, alimentos procesados. Y debo ubicar la beta desapalancada, que es esta, un levered beta. La beta desapalancada entonces que voy a utilizar es el 0,68 que se me define en la página de Damodaran. Entonces ya vamos teniendo aquí el primer dato. Y el primer dato me dice que tengo una beta U o un levered beta de 0,68. El siguiente dato que requiero es los datos de el rendimiento de los bonos del tesoro y el rendimiento del mercado. Así que para ello vamos a finance.yahoo.com, le damos enter y observen que aquí nos aparece la opción Markets. En Markets vamos a ir a las tasas de los bonos del tesoro de los Estados Unidos, que es tal cual esta que nos aparece aquí. Le damos clic y miren que aquí tenemos para bonos a 5, a 10, a 30 años. Por lo regular los proyectos los evaluamos a 5 años, por ende vamos a tomar el rendimiento de los bonos del tesoro a 5 años. Y miren que desde aquí ya nos están hablando de rendimientos, ¿no? Entramos acá y nuevamente rendimiento de los bonos del tesoro a 5 años, vamos a datos históricos, vamos a tomar los últimos 5 años, que es lo recomendable, y vamos a tomar una frecuencia mensual, ¿no? Esto para
facilitarnos los cálculos, le decimos Apply y descargamos el archivo. Lo voy a dejar aquí descargadito y voy a ir por los datos del mercado. Una vez los descargue, transformamos toda la información. Para datos de mercado voy a tomar el Standard & Poor's 500. Son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y es el mercado que mejor puede definir el comportamiento de la economía de Estados Unidos y todos los riesgos asociados. El ticker es GSPC. Entonces, vamos a tomar esta información. También vamos a datos históricos. Tomamos los últimos 5 años. Y tomamos datos mensuales y vamos a Apply. Luego le decimos Download y listo. Entonces ya tenemos por un lado un Excel con rendimientos del tesoro. Miren que aquí el título es FVX y el otro del Standard & Poor's. Entonces vamos con rendimientos del tesoro. Vamos a seleccionar toda la columna. Si ya les aparecen los datos en columnas, pues no es necesario hacer este paso. A mí como no me está apareciendo, me toca. Entonces voy a datos, voy aquí a texto en columnas, le voy a dar siguiente y miren que los datos nos aparece aquí una fecha, coma, un número, coma. Es decir, todos los datos están separados por comas y miren que en efecto aquí me aparece ya separadita bien cada columna. Le decimos siguiente, vamos aquí en la opción de avanzadas y miren que aquí el siguiente número dice 1.341. Quiere decir que los decimales están siendo separados por punto. Entonces lo voy a cambiar acá y los miles entonces quedarían con comas. Le decimos aceptar, finalizar y ya Excel me deja cuadrada la tabla. Elimino la columna de volumen, elimino precios de apertura, cierre más alto, más bajo y dejamos solo la opción precio de cierre ajustado. Recuerden que aquí nos dice FVX, es decir, estos son los bonos del tesoro o los TES a 5 años. Me voy a pasar esta columna al archivo de base que estoy utilizando. Voy a ponerlo por aquí. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el Standard & Poor's 500. También seleccionamos la columna, vamos a datos, texto en columnas. Nuevamente aparece la fecha y una coma, así que el delimitador es la coma. Siguiente. En avanzadas nuevamente los decimales se separan con puntos, los miles con comas. Le decimos aceptar, finalizar y listo. Nuevamente eliminamos volumen, apertura, alto, cierre y demás y dejamos solo ADJ Close. Lo que tenemos aquí es entonces el Standard & Poor's 500. Seleccionamos también esto y me lo llevo al otro Excel. Como la idea es trabajar la misma cantidad de datos, entonces observen que las fechas coincidan, en efecto coinciden, así que voy a eliminar esta columna de fechas y dejamos solo los TES y el mercado. Recuerden que el Standard & Poor's 500 son precios, en cambio los TES ya son porcentajes, ya son rendimientos, entonces el tratamiento que le vamos a dar a los datos no es el mismo. Entonces, el rendimiento de los TES, como ya son rendimientos, voy a tomar entonces ese valor y lo voy a dividir en 100. ¿Por qué no estoy teniendo en cuenta el primer dato? Porque en el Standard & Poor's 500, cuando lo tome, voy a perder el primer dato. Y la idea es calcular la misma cantidad de datos para cada lado. Entonces, los TES a 5 años solamente voy a bajar la información y listo. En el Standard & Poor's 500, en cambio, vamos a calcular los rendimientos. Entonces, tomamos el dato, el precio más al futuro, sobre el precio en el que cerró abril de 2015, menos 1, es decir, un mes antes, y aquí tenemos un rendimiento mensual del S&P 500. Vamos a decirle aquí a Excel que nos saque un promedio. Promedio de rendimientos mensuales significa entonces que este
es un rendimiento del mercado mensual. En cambio, el mercado de bonos por convención internacional son tasas nominales anuales de capitalización semestral. En ese orden de ideas, el promedio de un montón de tasas nominales anuales de capitalización semestral, pues es una nominal anual de capitalización semestral. Así que bonos voy a tener que dividirlo en 2 y voy a obtener aquí una tasita semestral y luego la voy a convertir a mensual. 1 más esa tasa elevado a la necesito de un mes, parto de una tasa de 6 meses. Entonces, 1 más esa tasita semestral elevado a la necesito de un mes, parto de una tasa de 6 meses menos 1 y aquí tengo mi tasa mensual. Entonces, por un lado, el mercado del Standard & Poor's 500, como ya eran datos mensuales, el resultado es una tasa mensual. En cambio, lo que sea mercado de bonos siempre van a estar en nominales anuales de capitalización semestral, por ende hay que convertirla para que quede en mensual y ya ahí tenemos los datos. Habíamos sacado de la página de Damodaran una beta desapalancada de 0,68. Necesitamos apalancarla. Para eso necesitamos los datos de cuánto equity vamos a tener en el proyecto para poder añadirle el riesgo relacionado con el capital que vamos a tener, cuánta deuda vamos a manejar y cuál es el impuesto de renta, porque eso nos genera escudos fiscales. Toda esa información pues la puedo sacar del enunciado, ¿cierto? Habíamos dicho que vamos a destinar nuestros ahorros, eso es capital propio, es decir, esos 90 millones de pesos van a entrar como equity. En deuda habíamos dicho que el banco A nos va a prestar 40 millones y que el banco B nos va a financiar 20 millones. O sea que tenemos 60 millones que entrarán vía deuda al proyecto. Y el impuesto nos dicen que es del 32%, así que ahí lo tenemos. Entonces, la beta apalancada o levered beta que vamos a usar en este proyecto sería la beta desapalancada multiplicado por 1 más la relación deuda a equity multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto de renta y ahí tenemos una beta apalancada a los riesgos que va a tener esta empresa que estamos evaluando del 0.98. Con esta información ya tenemos tasa libre de riesgo mensual. Entonces recuerden que los bonos del tesoro es el mismo risk-free. Tenemos rendimiento del mercado, este de acá. El rendimiento del Standard & Poor's 500 sería nuestro rendimiento del mercado. Y tenemos nuestra beta. Entonces el CAPM para evaluar un proyecto, datos mensuales, sería entonces igual la tasa libre de riesgo más la beta, la apalancada por supuesto, multiplicado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y ahí tenemos un CAPM mensual. Por supuesto, muchas veces los flujos de caja libre van a estar en anuales, así que vamos a volver esa tasa mensual en una tasita de 12 meses, partiendo de un mes menos 1. Y entonces el CAPM anual sería de 4.093%, la evaluación de nuestro capital propio para este proyecto en específico. ¿Cómo podríamos alterar esta tasa? Digamos, si vamos a invertir el dinero en un proyecto que ya está funcionando, pues uno puede decir, bueno, podríamos dejarlo ahí porque en efecto es una empresa que ya ha probado su trabajo, su capital y sabemos que nos puede llegar a rentar esto. En una empresa nueva los riesgos son más altos, entonces algunos recomiendan aumentarle a ese CAPM de un 3 a un 5% anual dependiendo los riesgos que se puedan asumir. Ya tenemos aquí el rendimiento esperado del capital propio, o sea, los 90 millones que vamos a aportar con nuestro dinero, los vamos a valorar con este costo de oportunidad. De otro lado, vamos a ver los bancos cómo nos quedan. Para el costo del endeudamiento vamos a saber cuánto es
lo que realmente le debemos registrar al banco A, como costo de la deuda. Entonces, sabemos que el monto que nos va a prestar el banco A son 40 millones de pesos. Sabemos que la tasa de interés es del 1.5% mensual. Sabemos que hay un sobrecosto, en este caso es el seguro por 150.000 pesos, también mensuales. Y nos dicen que las cuotas van a ser iguales. En este caso, que las cuotas son iguales, si nosotros tomáramos como costo de la deuda solo la tasa de interés, estaríamos dejando por fuera lo que nos cuesta el seguro, que ese también es un gasto financiero, va al rubro de gasto financiero. Cuando calculamos los flujos de caja libres, se llaman libres porque están libres de financiación. Entonces quiere decir que si no tengo en cuenta ese seguro en el WACC, ni tampoco en el flujo de caja libre, al final lo que va a pasar es que los costos reales de mi crédito no se están teniendo en cuenta. Entonces vamos a capturar ese seguro o cualquier sobrecosto adicional, cuotas de manejo, costos de transacción y demás, lo vamos a capturar en una sola tasa y esa es la tasa con la cual vamos a valorar el costo del endeudamiento. Entonces, para esto vamos a usar la función pago de Excel para saber cuál es la cuota total que vamos a pagar. Entonces vamos a tomar la tasa de interés mensual. Los periodos mensuales en el ejercicio nos decían que todas las deudas las vamos a amortizar a 5 años. Así que le voy a colocar aquí los 60 meses. Y el valor actual, pues menos los 40 millones. Recuerden que Excel siempre hace un flujito de caja, así que necesariamente le vamos a poner menos a esos 40 millones de pesos. Le decimos Enter. Por supuesto, ahí solo hay interés y abono a capital, así que le voy a sumar el seguro y cualquier otro sobrecosto que tenga que pagar todos los meses con la cuota del banco. ¿Listo? Entonces, ahí tengo cuál es el pago. Vamos entonces ahora a definir cuál es la tasa de interés, o sea, el interés que realmente vamos a pagar. Entonces vamos a hacerlo con la función tasa. Entonces son 60 meses en los cuales vamos a pagar ese 1.165.000 hasta liquidar 40 millones de pesos. Y Excel nos dice que el interés total que vamos a pagar por este crédito es de 2.054%. Por supuesto, NPRI estaban en meses, así que esta tasa nos queda mensual. La vamos a convertir a efectiva anual. 1 más la tasa elevado a, la necesitamos de 12, partimos de una tasa de un mes menos 1 y ahí tenemos ya la efectiva anual del 27.628%. Ahora, vamos a ver el banco B. El banco B también tiene unos costos adicionales, pero resulta que el banco B tiene cuota variable. Con cuota variable la función pago y la función tasa no nos sirven. Esas solamente sirven cuando vamos a pagar cuotas iguales en las entidades financieras. Entonces, en este caso, vamos a tener que hacer la tabla de amortización. Número cuota interés, cualquier sobrecosto adicional, abono a capital y cuál es el saldo de la deuda. Sabemos que el banco B nos va a financiar 20 millones de pesos. Lo ponemos aquí. En este ejemplo nos dicen que también se va a ir a 60 meses. La tasa de interés es del 2% mensual. Como es cuota variable, tomamos el saldo de la deuda dividido los 60 meses. Por supuesto, fijamos el saldo de la deuda con F4, FNF4 o en T para tener cuánto abonamos en cada periodo. El saldo sería saldo anterior menos abono a capital. El sobrecosto en este caso es un seguro de 30.000, como les decía. Podría haber una cuota de manejo, costos de transacción adicionales, etcétera. Lo que nos cobre el banco
por el uso de los recursos. El interés, que es saldo anterior por tasa de interés, también fijamos esa tasa. Y la cuota, que sería lo que tengo que pagar por los intereses, más cualquier sobrecosto adicional que me coloquen, más los abonos a capital. Y entonces ahí vamos capturando las tasas, los intereses, los sobrecostos, el abono a capital, que siempre debe ser el mismo, y los saldos de la deuda. Miren que al final pues nos debe dar 0, indicando que hemos liquidado el crédito. Aquí estamos trabajando un ejercicio con el método alemán de amortización de créditos, porque es uno de los métodos más usados junto con el método de cuota fija, que fue el que hicimos con el Banco A. Pero siempre que tengamos una cuota variable, incluso puede ser fija, pero trimestralmente pagamos la cuota de manejo o cualquier variación que haga que las cuotas no sean siempre iguales, hacemos la tabla de amortización y construimos los flujos de caja. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos nuestra tabla, o si tuviésemos un método de gradientes crecientes, decrecientes, escalonados, pues listo, hacemos la tabla de amortización y construimos nuestros flujos de caja. ¿Qué significa eso? Vamos a registrar entonces qué plata ingresa y la vamos a dejar en positivo. En este caso el banco nos presta 20 millones, entran 20 millones al inicio del proyecto y luego vamos a tener que pagarle los valores de las cuotas. Entonces colocamos estos valores en negativo, indicando que hay una salida de efectivo para la empresa por concepto del pago de las cuotas. ¿Listo? Una vez tenemos esto, vamos a darle aquí igual TIR y seleccionamos estos flujitos de caja. Y la función TIR nos dice que esa tasa de interés del 2%, dado el seguro adicional que tenemos que pagar, es realmente un 2.243%. La tasa es mensual. Por eso hicimos la tabla de amortización de cuánto debíamos pagar mes a mes. Y por supuesto lo convertimos a efectivo anual. Menos 1. Entonces tenemos aquí un 30.505% efectivo anual, ¿no? Y con los X créditos que lleguemos a tener, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos ahora a sacar un promedio ponderado de lo que nos cuestan estas deudas. Entonces, por un lado va quién es el acreedor, porque no necesariamente van a ser bancos, ¿no? Podría ser un inversor que nos quiere prestar dinero, Banco B, y es préstamo, tenemos que devolverlo. Vamos a tener que registrar cuánto es el monto que va a entrar por cada una de esas entidades. Entonces, por el Banco A nos van a entrar 40 millones de pesos. Por el Banco B nos van a entrar 20 millones de pesos. El interés mensual, por supuesto, el total, el que acabamos de calcular, el que captura todos los datos. Aquí está el mensual. Y el interés del Banco B, que fue el que sacamos con la función TIR. Por supuesto, también está el interés efectivo anual, que calculamos para el Banco A en 27.628 y para el Banco B en 30.505%. Ahí tenemos todos nuestros datos. Para poder calcular el costo de la deuda, por supuesto tenemos que hacer un promedio ponderado porque cada endeudamiento pues tiene una proporción diferente, por ende estaría mal sacar un promedio simple. Así que vamos a sacar el peso de cada deuda sobre el total. Para ello, por supuesto, hay que sumar el valor del endeudamiento acá. Y entonces vamos a tomar 40 millones respecto a los 60 millones que son el endeudamiento y voy a fijar ese denominador. Es el 66.67% del capital y los 20 millones sobre los 60 es el 33.33%. Ahora, si es el 66% del capital, cuesta 2.054 mensual y el 33% del capital cuesta 2.243, pues aquí tenemos en últimas el costo de la deuda a nivel mensual.
Y ahora, si el 66% nos cuesta en anual 27,628 y el 33% nos cuesta en anual 30,505, pues tenemos entonces aquí lo que nos cuesta la deuda en anual. Entonces tenemos este de acá, que sería nuestro RD mensual, y este que sería nuestro RD anual. Costo de la deuda mensual, costo de la deuda. Recuerden ustedes que para calcular el WACC necesitamos un RE, ¿cierto? En este caso tenemos un RE mensual y un RE anual, que aquí lo tenemos en este caso. Y por supuesto los costos del endeudamiento. Ya con esta información es posible calcular el WACC porque ya tenemos todos los datos. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Decíamos, hay un equity de 90 millones de pesos, que es el dinero que vamos a aportar de nuestros ahorros o capital propio. ¿De dónde sacamos esa información? En el enunciado nos lo están diciendo, ¿no? Destinará sus ahorros, que ascienden a 90 millones, para la compra de propiedad, planta, equipo e inventarios. De otro lado viene la deuda. Dice que tenemos 40 millones más 20 millones, 40 millones del banco A, 20 millones del banco B, o sea que tenemos una deuda de 60 millones de pesos. Necesitamos los impuestos, que de acuerdo a la información que nos dan, el impuesto de renta en el país de origen es del 32%. Y necesitamos traernos los datos que acabamos de sacar, que era el RE mensual, que es nada menos y nada más que le damos aquí un igual, vamos a la pestaña de RE y nos traemos el resultado del CAPM mensual. Y el RE anual, vamos a también a darle igual y nos traemos el resultado del CAPM anual. Por supuesto, no, esto nos lo trajimos del otro lado y necesitamos también los costos del endeudamiento, que los tenemos aquí. El RD mensual, que sería igual a este, y el RD anual, que sería igual a este. Es decir, los datos que acabamos de sacar. ¿Qué significa la palabra WACC? WACC significa promedio ponderado, es decir que vamos también que identificar cuál es el peso de cada recurso que le voy a meter al proyecto sobre el total. Entonces vamos a tomar los 90 millones dividido los 90 más los 60, es decir, 150 millones en total, que es el capital que le voy a meter al proyecto. Y me dice que eso es el 60% del dinero. Y por el lado de la deuda lo mismo, 60 millones dividido los 60 millones más los 90 de patrimonio, y nos dice que el 40% del capital va a entrar vía deuda. Entonces, como el WACC es un promedio ponderado, vamos a sacar primero el WACC mensual. Entonces tomamos que el equity es el 60% del capital y nos cuesta mensualmente 0.335%. Y le voy a sumar la deuda, que es el 40%, y la voy a multiplicar por el RD o costo de la deuda mensual. ¿Listo? Y como promedio ponderado, ahí ya tenemos un 1.048%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la deuda genera un escudo fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto financiero se descuenta en el estado de resultados antes de llegar a la utilidad antes de impuestos. Por ello, le vamos a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos del 32%. Y me dice esto que para evaluar entonces un proyecto con flujos de caja libre mensuales utilizaríamos un WACC mensual de 0.777%. De otro lado, si los flujos de caja libre son anuales, pues entonces 60% del equity tiene un costo del 4.093% anual, que de hecho está bastante bajito, pero recuerden que es porque estamos evaluando datos de Estados Unidos, más 40% de deuda multiplicado por el costo anual del endeudamiento, y que esa deuda genera un escudo fiscal
por intereses, entonces por 1 menos la tasa de impuestos. Recuerden que solo la deuda genera escudo fiscal por intereses, así que este paréntesis sobra, pero lo coloco para que no se les olvide, solo el endeudamiento genera escudo fiscal. ¿Qué significa el resultado del WACC? Miren que básicamente para sacar el RE con la ecuación del CAPM, lo que hemos buscado es el costo de oportunidad del dinero. Por el otro lado, con el RD estamos buscando el costo real, el costo total de nuestro endeudamiento. Así que al final, el WACC lo que está calculando es cuánto nos cuestan los recursos que le vamos a meter al proyecto, ya sea capital propio, que entra como un costo de oportunidad de invertir nuestro dinero en este proyecto y no en otro que tenga un riesgo equivalente, o que venga del endeudamiento, y entonces ahí vemos todo lo que signifique nuestro gasto financiero producto de las deudas que vayamos a recibir. Entonces el WACC al final lo que es un costo, ¿vale? Es lo que me cuestan los recursos que le voy a meter al proyecto. Como es un costo, al mismo tiempo me está identificando entonces la rentabilidad mínima que debe tener el proyecto para que sea viable. Es decir, si la rentabilidad del proyecto fuera del 10.232%, quiere decir entonces que no tendría ni ganancias ni pérdidas. Un rendimiento del 10.232 a duras penas me alcanza a cubrir los costos, o sea que ahí estaría en punto de equilibrio, no tendría ganancias ni pérdidas en el proyecto. Pero todo lo que supere al 10.232 me generaría ganancia, porque entonces cubriría mis costos y me quedaría una rentabilidad adicional. Si el rendimiento del negocio está por debajo del WACC, pues voy a tener unas pérdidas seguras. Y miren que el WACC es muy importante porque en él debo capturar entonces todos los costos de lo que es asumir mi proyecto, para que en efecto yo pueda tener un buen indicador de la viabilidad del proyecto que estoy evaluando.